Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión síncrona de la materia de Derecho Mercantil. Ya estamos muy próximos al examen parcial y ahorita estaba comentando, el día de hoy vamos a tratar de ver las últimas cuatro sociedades mercantiles que nos faltan, es decir, son dos temas más. Y para la otra semana ya tener el último tema y dar por concluido lo que es el temario para examen parcial. Les voy a hacer la presentación de lo que es el calendario para ver eh, cómo es que estamos, las fechas que nos faltan. Vamos a ver, por aquí está. Nada más indíquenme si están viendo el calendario en pantalla, por favor. Si tenemos imagen de lo que es el calendario, si quieren, contéstenme por el chat. Sí, sí se ve, María. Bien, ok, gracias. Ok, estamos dentro de esta semana, que es la semana 4 del 6 al 12 de febrero. Hoy vamos a ver las últimas cuatro tipos de sociedades mercantiles para poder en la siguiente semana, yo creo que el día miércoles, porque me ha estado funcionando los miércoles por las tardes, me ha estado funcionando que se conecte más gente. Entonces yo creo que este próximo miércoles yo les aviso como quiera a través de mensaje y vemos lo que es el último tema para poder iniciar la próxima semana, el día 20 ya con el examen parcial, ya tener concluido el temario hasta esta semana. Bien, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Vamos a irnos muy rápido. Les comento por la cuestión de que pues tenemos solamente 40 minutos. Hay que ver cuatro tipos de sociedades. Y si hay alguna duda, si tenemos tiempo al terminar, me pueden hacer las preguntas que requieran. Vamos a ver. Muy bien, el día de hoy vamos a ver, como les comentaba, cuatro tipos de sociedades. Vamos a iniciar con la sociedad anónima. De igual forma, vamos a ir viendo su definición, características, la forma de cómo se, eh, inicia, cuál es el número de socios, el capital social, responsabilidad de cada uno de ellos. Es lo que estábamos viendo durante todas estas sesiones síncronas anteriores, sus características, y vamos a dar inicio con lo que es la sociedad anónima. Ok, sociedad anónima, su concepto y características. La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Solamente lo que, lo que van a aportar es hasta donde tienen la responsabilidad. ¿Cómo se constituye? Una asamblea de accionistas para hacer un proyecto de estatuto. Requiere la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El proceso se hace ante un notario público y se inscribe ante el Registro Público de Comercio. Es muy parecida a todas las demás que ya hemos visto. En cuanto a la integración de la razón social, es decir, del nombre, nos dice por ahí que la denominación se formará libremente, pero será distinta de cualquiera de otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida las palabras sociedad anónima o su abreviatura S.A. Es decir, no puede haber dos sociedades con el mismo nombre, siempre tiene que haber un cambio. Por ahí hay un registro, el cual cuando se trata de inscribir, pues te dice si existe ya ese nombre y si no, pues hay que estarlo cambiando, hay que estarlo modificando.
En cuanto a su capital social, los suscriptores depositarán en el instituto, en la institución de crédito designada al efecto por sus fundadores, las cantidades que se hubieran obligado a exhibir en numerario, de acuerdo con la fracción 3 del artículo 93, para que sean recogidas por los representantes de la sociedad una vez constituida. En cuanto a sus reservas, es decir, el colchón que deben de tener siempre como base dentro de este tipo de sociedad, por ahí el guardadito, se podría decir coloquialmente, se recolectará el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo. En cuanto al número de socios, tendrá como mínimo 2 socios y máximo es ilimitado, es decir, no hay un máximo de socios. En cuanto a la responsabilidad de los socios, aquí hay un cambio en las sociedades que hemos visto anteriormente. Por ahí nos dice que la responsabilidad de estos socios se limita a la aportación de sus acciones. En cuanto a los administradores, es ilimitadamente. Los órganos sociales y de vigilancia, la Asamblea General de Accionistas, un consejo de administración o administrador único y un comisario. Así es como estos son los órganos sociales y de vigilancia con los que cuenta este tipo de sociedad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, vamos a continuar. Creo que lo vamos a ver de una forma general y pues está muy simplificada y muy directa, así es que no creo que haya tantas dudas. Vamos a continuar con la siguiente. Sociedad en comandita por acciones. Como habíamos platicado anteriormente, ya habíamos visto en las clases anteriores, la sociedad en comandita simple. En esta ocasión es la sociedad en comandita por acciones. Y por ahí les voy a dejar un video de apoyo donde vemos la diferencia entre sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Por ahí nos explica cuál es la diferencia entre estas dos. Aquí estamos viendo solamente lo que es la comandita por acciones y nos vamos a dar cuenta que existen diferencias en la forma de cómo se constituyen, la simple y la por acciones. En cuestión de la simple, por ahí nos marca un poquito menos de requisitos en cuanto a su forma de constituirse y en esta es un poquito más requerida, tiene más requisitos. Entonces también cambia, por ahí hay una diferencia en cuanto al número de socios, así mismo el capital social y la responsabilidad que hay entre estos socios. Por ahí nos habla en el material de apoyo que les dejo, nos va a hablar ya más específicamente cuáles son sus cambios. Por aquí les puedo adelantar que en cuanto al número de socios, pues no lo vemos. El cambio en la simple es que se ocupa de un gestor y de mínimo, máximo 25 socios. Y cuando es en sociedad en comandita por acciones, pues ahí cambia, es un gestor. Y como mínimo son 5 socios comanditados. Ahorita vamos a ver lo que es la sociedad en comandita por acciones. Y por ahí nos dice que la sociedad en comandita por acciones es la que se compone por uno o varios socios comanditarios que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente a las obligaciones sociales y uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Recordemos los dos tipos de socios de los que hablábamos en la comandita simple. De igual forma aquí tenemos a los comanditarios y los comanditarios. Comanditados y comanditarios, aquí está mal. El comanditado es el gestor y los comanditarios son los que solamente están obligados hasta el máximo de sus aportaciones. En cuanto al proceso de su constitución, la forma de cómo se constituye, dice también que hay una junta de socios para hacer el proyecto de estatuto.
También se necesita la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se hace ante un notario público y se inscribe en el Registro Público de Comercio. En cuanto a su nombre, es decir, la razón social, nos dice que podrá existir bajo una razón social que se forma con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de la palabra y compañía u otros equivalentes. Cuando en ella no figuren los de todos los a la razón social o a la denominación en su caso, se agregará la palabra sociedad en comandita por acciones o su abreviatura S.C. por A. En cuanto a al capital social, aquí la ley no establece un mínimo. Pero sí nos pide, es lo que les comentaba aquí, en cambio a la otra, que es la comandita simple, aquí vemos un cambio que nos dice que la ley no establece un mínimo en cuanto al capital social, es decir, no, si no hay un límite de aportes, pero una de las reglas que tiene este tipo de sociedad es que se debe de poner en el acta constitutiva la cantidad que aportó cada uno de los socios y en la otra no nos pide esa obligación. No hay la obligación de exponer cuánto fue lo que se aportó. En esta sí. Por lo menos el 50% de lo que aportó es lo que se va a exhibir en el acta constitutiva. En cuanto a las reservas, de igual forma se recolectará el 5% de las utilidades hasta llegar a una quinta parte del capital social fijo. Esto es muy común en casi todas las sociedades. Si nos hemos dado cuenta, las sociedades que hemos visto, por lo general utilizan esta formulita. 5% de las utilidades hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo. En cuanto al número de socios, por ahí nos dice que tendrá como un mínimo 2 y el máximo es ilimitado. Aquí nos habla de que hay un mínimo de que sea un socio gestor y por lo menos 5 socios comanditados. Los comanditarios, que son los gestores, los socios gestores, esos responden de una manera solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Y el comanditario solamente por el monto de sus acciones. En cuanto a los órganos sociales y de vigilancia que comprenden este tipo de sociedad, pues hablo por ahí que debe tener una asamblea de accionistas, así como un administrador, que es el socio comanditado, en este caso el gestor, y comisarios que son representantes de los socios comanditarios. En cuanto a las causas de rescisión de un socio, es decir, que se tenga que sacar de la sociedad, nos dice que el contrato de sociedad podrá rescindirse respecto de un socio por el uso de la firma o capital social para negocios propios, por infracción al pacto social, por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social, por la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, además por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de estos dos tipos de sociedades? Bien, vamos a continuar con la presentación. Les comento, les voy a dejar material de apoyo. Ahorita voy a poner en plataforma 4 videos por ahí de la plataforma YouTube
donde nos explican un poquito más a detalle sobre este tipo de sociedades. Por ahí nos dan un ejemplo de la sociedad. Les voy a poner 4 links, que son las sociedades que hemos visto o que vamos a ver el día de hoy. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver otros 2 tipos de sociedades. Les comento, la sociedad que sigue es regida por su propia ley, la cual también voy a anexar al, voy a anexar a la plataforma. Lo voy a poner como archivo solamente para que si tienen alguna inquietud lo observen para que estén informados sobre esto, pero dentro del examen no va a venir lo que es la información de esta ley porque se constituye con otra ley, entonces una ley aparte, por ahí eso no va a ser contenido de examen, para que no tengan inquietud sobre eso. Ok, tenemos imagen en pantalla. Sí, maestro. Bien. Vamos a continuar con las sociedades cooperativas. Les comentaba ahorita, este tipo de sociedad está regida por su propia ley. Por ahí es la ley de sociedades cooperativas, Ley General de Sociedades Cooperativas, así se llama. Lo voy a agregar a la plataforma, sin embargo, no es contenido de examen, solo es informativo para ustedes. Ok, las sociedades cooperativas. Esa es la forma de organización integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Como les comento, este tipo de sociedad no es regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, sí viene algo de contenido, no lo menciona. Sin embargo, no es regulada por este tipo de ley. Tiene su propia ley y es la Ley General de Sociedades Cooperativas. Este tipo de sociedades pueden dedicarse libremente a cualesquier actividad económica siempre que sea lícita y en su funcionamiento deben observar los principios de libertad de asociación y retiro voluntario de los socios, la administración democrática, la limitación de intereses a las aportaciones de los socios, la distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios, el fomento a la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria, la participación en la integración cooperativa, el respeto al derecho individual de los socios, a pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa y la promoción de la cultura ecológica. Cuanto a los requisitos de su constitución y diferencia entre otras sociedades, nos dice por ahí que tenemos un mínimo de 5 socios, a menos que sea orientada al ahorro y préstamo. Aquí se requiere un mínimo de 25 socios. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias, cómo es que se pueden orientar este tipo de sociedades. Mínimo de 5 socios, a menos que sea orientada al ahorro y préstamo, se requieren 25 socios. Su capital es variable y de duración indefinida. En cuanto a las obligaciones y derechos, dice que se otorgará igualdad esencial en derechos y obligaciones
de los socios e igualdad en condiciones para las mujeres. En cuanto a las formalidades para su constitución, de igual forma requiere de una asamblea general, que esté constituida por una asamblea general. En este caso aquí todos los socios deben de acreditar su identidad, ratificar su voluntad en la constitución de la sociedad cooperativa y reconocer las firmas o las huellas digitales que obren en el acta constitutiva ante notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia, presidente municipal, cualquier autoridad que esté cercana a ese tipo de sociedad cooperativa puede pues acreditarla. En este caso, este tipo de sociedades se da mucho en los campos. La sociedad cooperativa, uno de los ejemplos es de que, por ejemplo, se ponen de acuerdo para, no sé, venta de algún, venta agrícola, no sé, varios productores de naranjas se ponen de acuerdo y hacen una sociedad para la venta de la misma y que no haya mucha diferencia o competencia en cuanto a comerciantes. En cuanto a las bases constitutivas, nos marca por ahí que debe tener una denominación y domicilio social de la sociedad. Debe contener también el objeto social, expresado concretamente cada una de las actividades que debe desarrollar. Los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de los socios. La forma de constituir o incrementar el capital social. La expresión de valor de los certificados de aportación, la forma de pago y la devolución de su valor, así como la evaluación de los bienes y derechos que se aporten. Asimismo, los requisitos de admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios, la forma de constituir los fondos sociales señalando su monto, su objeto y reglas para aplicación, las áreas de trabajo a crearse y las reglas para su funcionamiento, así como programas, estrategias relativas de la educación cooperativa y la economía solidaria. Asimismo, la duración del ejercicio social y el tipo de libros de actas y contabilidad a llevarse. La forma de cómo se van a manejar los fondos y los bienes sociales. Asimismo, el procedimiento para integrar la asamblea generales, ordinarias y extraordinarias. Así como los derechos y las obligaciones de los socios, los mecanismos de conciliación y arbitraje para la resolución de conflictos entre socios, las formas de cómo se va a dirigir y cómo se va a administrar ese tipo de sociedad cooperativa, asimismo los fondos sociales, las funciones de la comisión técnica en su caso. Todo esto debe llevar el acta constitutiva de este tipo de sociedad. En cuanto a los órganos sociales, pues ahí nos dice que hay la dirección, la administración, vigilancia interna de las sociedades cooperativas se encuentran a cargo de los siguientes órganos. Hay una asamblea general, un consejo de administración como órgano ejecutivo de la asamblea general, así como un consejo de vigilancia integrado por un número impar de miembros no mayor de 5, que desempeñarán los cargos de presidente, secretario y vocal. Esta sería la forma de cómo se va a administrar este tipo de sociedad. Como les comentaba, los tipos de sociedades cooperativas, por ahí nos marca que hay de consumidores de bienes y servicios, así como productores y de ahorro y préstamos. El ejemplo que les daba sobre la agricultura, los socios, los que producen ese tipo de
Pues en este caso sería material, lo que es la agricultura. Aquí entraría en sociedad cooperativa de productores. También se dividen por sus categorías en privadas o de participación estatal, es decir, de participación dentro de gobierno. Vamos a ver lo que es la sociedad de capital variable. Vamos a ir un poquito rápido ya que me marcó ya que tengo 10 minutos solamente para terminar la grabación, la clase. Vamos a ver lo que es la sociedad de capital variable. Eh, Les comento, este tipo de sociedad es como si fuera una rama. Todas las demás, los demás tipos de sociedades pueden entrar en este tipo de sociedad. Es un esquema donde va dentro de la sociedad de capital variable. Dice, son aquellas en las que el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios y de disminución de dicho capital por el retiro parcial o total de las aportaciones sin modificar la escritura constitutiva. Es decir, pueden entrar, pueden salir socios, puede aumentar el capital social, puede disminuir y como les digo, la mayoría de las sociedades entran dentro de este esquema. Dice, a la razón social o denominación propia del tipo de sociedad se va a añadir siempre la palabra de capital variable. Por ahí vemos en los nombres de las compañías, por lo general terminan en C.dv, es decir, sociedad de capital variable. Por ahí nos marca una regla de lo que debe contener el contrato constitutivo, es decir, el acta constitutivo. Dice, debe contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que fijen para el aumento y la disminución del capital social. En la sociedad anónima, en la responsabilidad limitada y en las de comandita por acciones, se indicará un capital mínimo. En las sociedades de nombre colectivo y en comandita simple, el capital mínimo no podrá ser inferior a la quinta parte del capital inicial. Para que, para que pueda, para que una de las sociedades pueda estar dentro de, o que se pueda estar dentro como de capital variable, debe tener estas reglas. En cuanto a la sociedad anónima, la responsabilidad limitada y comandita por acciones, siempre se indicará un capital mínimo y en las otras dos, lo que es colectivo y comandita simple, el capital no podrá ser inferior a la quinta parte inicial. Queda prohibido a las sociedades por acciones anunciar el capital cuyo aumento esté autorizado sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo. Los administradores o cualquier otro funcionario de la sociedad que infrinjan en este precepto serán responsables de daños y perjuicios que se causen. Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un libro de registro que al efecto llevará la sociedad. ¿Cuáles son los ejemplos de las sociedades de capital variable? De todas las sociedades que hemos visto, que han sido 6, con estas 7, todas estas entran dentro del esquema de sociedades de capital variable, lo que es la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple o por acciones, y vemos que son 6, y la sociedad en nombre colectivo. Ok, hasta aquí vimos 4 tipos de sociedades. Los vimos de una manera general, pero
las características más sobresalientes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda acerca de las sociedades que acabamos de ver? ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento? Bien, de igual forma, como les comento, les voy a dejar por ahí 4 videos de la plataforma de YouTube donde nos habla de cada uno de estos tipos de sociedades. Por ahí vamos a ver eh, sus características dentro de este material de apoyo. Asimismo, les voy a dejar eh, la ley, la ley de sociedades cooperativas, solamente como informativo, solamente para que lo vean, para que lo conozcan. Sin embargo, no va a ser material para examen parcial. Bien, yo creo que hasta aquí damos por terminada la sesión del día de hoy. Si no hay ninguna pregunta respecto a lo que acabamos de ver, así como a las actividades o algún cuestionamiento que tengan. ¿Ninguno? Ninguno, todo bien, maestro. Muchas gracias. Bien. Ok, muy bien. Bueno, pues estoy a través de mensajería de plataforma. Estoy al pendiente de sus mensajes. Cualquier duda que salga a través pues, de estas sesiones síncronas que hemos tenido, a través de los temas que hemos visto, por favor, me lo hacen saber a través de la mensajería. Estamos al pendiente, no me tardo más que en 12, 24 horas en responderles. Por favor, estén al pendientes también de las actividades. Les comento, entreguen sus actividades, por favor. De igual forma, les comento, suelo dar oportunidad, no sé si esté bien que se los diga ahorita, pero por ahí del final del curso, unas semanitas antes, doy la oportunidad de que se entreguen las actividades que no pudieron ser entregadas en su momento. Lógicamente, se califican con menos, es decir, no al 10, pero sí, no sé, un 8, un 7, pero por lo menos lo entregaron. Necesito que estén al pendientes. Yo por ahí les escribo un mensaje personal antes de que sean esas fechas. Ya les indico la fecha de cuándo se voy a abrir la plataforma para que puedan entregar. Y por favor, si ustedes tienen alguna actividad pendiente, realícenla y esperen el mensaje para que lo puedan entregar en las fechas que yo les indique. Muy bien. Gracias, profe. Muy bien. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima sesión síncrona. Por ahí estén pendientes. Mm, yo creo que va a ser el día miércoles porque he tenido buena respuesta por ahí de las 6 de la tarde más o menos. Pero yo se los indico, más tardar el lunes les mando un mensaje personal. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo fin de semana.